Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, como todos ustedes saben, a lo largo de estos últimos años, en los pueblos de Aragón y muy especialmente en los meses de verano, son muy continuas las quejas que existen en cuanto a los diversos cortes puntuales, pero cada vez más frecuentes a nivel de telefonía y de los servicios y las conexiones a Internet. Las comarcas más perjudicadas hasta ahora y que han presentado un mayor número de quejas, pues prácticamente han sido Ribagorza, ha sido Sobrarbe, Los Monegros, ha sido Cincamedio, Valdejalón, Jiloca, Maestrazgo y muchos otros usuarios de otras comarcas que han ido a los diversos servicios que tiene a nivel de consumo las propias comarcas para establecer quejas a este sentido. Principalmente han expresado su malestar en base a tres líneas de acción. Una que ha sido los cortes reiterados en las líneas telefónicas. En segundo lugar, la baja calidad en la cobertura o inexistente en muchos casos. Y en otro lugar hablamos de los servicios a Internet. Este tipo de afecciones tienen consecuencias importantes en la vida diaria de las localidades del medio rural y porque, como ustedes saben, pues prácticamente en Aragón tenemos unas singularidades especiales con un territorio extenso, baja demografía, población envejecida y que han afectado no solo a lo que es el contacto con la administración, sino a diversos servicios como pueden ser los de teleasistencia, servicios sociales o incluso otros sectores estratégicos en cuanto a lo que ha sido pequeñas y medianas empresas, principalmente del sector comercio, hostelería y del sector turístico que tenemos en Aragón. A partir de ahí, pues bueno, han surgido, como decíamos, diversas denuncias que cada vez han ido a más, especialmente en lo que ha sido el verano del 2015 y que incluso las propias compañías telefónicas han llegado a aceptar como propias, pero han aludido en muchas ocasiones de que, bueno, cuando había esas quejas, pues desplegaban el servicio técnico pertinente y durante en los sucesivos días solucionaban el problema. Yo creo que tenemos que intentar que no sucedan esos problemas e intentar prevenir para que los ciudadanos del medio rural que sufren, principalmente estas 8 comarcas que hemos nombrado, que sufren durante los meses de verano principalmente estos problemas, pues que no se encuentren o que no vayan a más. Además, estas averías también se veían muchas veces, eran mucho mayores con las incidencias, con las tormentas de verano o con otras consecuencias, otras inclemencias del tiempo como puede ser el granizo. Estas averías, como decía, pues iban a más con el consiguiente, el prejuicio para todos los ciudadanos de estas comarcas. Por citar algunos ejemplos, principalmente de este último verano, pues en Sobrarbe hablaban de que se quejaban muchísimo los servicios, las empresas turísticas de cara a estos problemas que hemos comentado anteriormente. En Ribagorza han sido muchísimos los hosteleros que se han quejado cuando iban a pagar con tarjeta de crédito muchos de los clientes en diversos hoteles y restaurantes. En Los Monegros, principalmente en poblaciones como Villanueva de Sigena, ante las llegadas a las poblaciones de los núcleos principales, a las ciudades, perdón, a las localidades, en este caso de verano. En el Cincamedio, principalmente en Alcolea, Albalate, poblaciones que están superando los 1.500 habitantes. También en la Jiloca, especialmente en la zona norte de la comarca, que los propios alcaldes se han reunido en numerosas ocasiones para ver cómo hacían un frente común y solucionar estas medidas, o incluso en Valdejalón, por reiterar los problemas que ha habido en la Almunia de Doña Godina, donde pues este último verano parece ser que los problemas han ido de menos a más. En ese sentido, por tanto, y concluyendo, nosotros desde el Grupo Parlamentario Aragonés somos conscientes de que el propio Gobierno de Aragón no tiene una competencia real y directa en este tipo de problemas en cuanto a lo que se refiere telefonía móvil o banda ancha, pero sí que queremos o podemos instar al Gobierno de Aragón a que de alguna manera se dirija a las propias compañías de telecomunicaciones que prestan sus servicios en Aragón para que mejoren las coberturas en estas zonas, o incluso ya no solo en estas zonas sino en el propio territorio de Aragón, porque como decíamos anteriormente, la singularidad que tenemos en Aragón es de un territorio extenso en donde hay una densidad de habitantes baja, y si queremos en definitiva que se fije la población en el territorio, estoy hablando de ese 56% al margen de lo que es la capital de Aragón,
Aragón, la ciudad de Zaragoza, pues tenemos que crear, y más aún en los tiempos en los que corren, unas necesidades importantes que den calidad de servicio a los ciudadanos, que conecten las administraciones, que puedan seguir prestando servicios de calidad en otros sectores, como es el de la teleasistencia, en el campo de la salud, o en otros tantos como es en el de las pequeñas y medianas empresas, para que se puedan instalar y puedan prestar su servicio, o en otros sectores importantes como puede ser el del comercio, el de la hostelería y del turismo. Con lo cual, nosotros presentamos esta proposición no de ley buscando ese consenso de toda la Cámara y para que pueda llegar a buen puerto. Muchas gracias.